Encuentras una vivienda mucho más barata que el resto. No un poco, mucho. Misma zona, mismos metros. Y todo parece una oportunidad clara. Hasta que lees una frase que cambia completamente lo que estás viendo. Vivienda ocupada. Y en ese momento hay dos formas de reaccionar. O piensas que has encontrado una oportunidad que otros no ven, o entiendes que ese precio esconde algo que todavía no estás valorando. Porque en ese momento ya no estás comprando una vivienda normal. Estás entrando en una situación que no controlas, y si no entiendes exactamente qué significa eso, ese descuento puede convertirse en el error más caro de la operación. Lo que realmente estás comprando y por qué esto lo cambia todo. Cuando compras una vivienda ocupada no compras solo un inmueble, compras una situación. Y eso cambia completamente la lógica de la operación. Porque una vivienda libre es sencilla. Entras, reformas, alquilas, vendes. Hay una secuencia clara. Pero aquí no. Aquí puedes comprar y no poder hacer absolutamente nada. No puedes entrar. No puedes ver el estado real. No puedes reformar. No puedes alquilar. No puedes vender en condiciones normales. Y lo más importante, no sabes cuánto tiempo vas a estar en esa situación. Eso es lo que el mercado está descontando, no el inmueble. El problema. El primer paso. Entender quién está dentro. Aquí es donde empieza todo de verdad. Porque ocupada no significa una sola cosa. Y este es el mayor error. Pensar que todas las situaciones son iguales. No lo son. Puede ser un antiguo propietario que no ha salido. Puede ser un inquilino que sigue dentro. Puede ser alguien sin ningún tipo de contrato. Puede ser un conflicto entre herederos. Y cada uno de estos escenarios cambia completamente la operación, los tiempos, la dificultad, el coste y las posibilidades de solución. Por eso, antes de pensar en precio, hay una pregunta mucho más importante. ¿Quién está dentro y en qué situación? Si no puedes responder a eso con claridad, no estás analizando una inversión, estás apostando. El error de base: hacer números sobre el inmueble y no sobre el proceso. Aquí es donde se comete uno de los errores más caros: hacer números como si la vivienda fuera utilizable desde el primer día. Precio de compra, reforma, valor de mercado, rentabilidad. Y todo parece cuadrar. Pero hay un problema. Nada de eso ocurre hasta que recuperas el control. Y ese tiempo no está en el Excel, no está en los cálculos. Y sin embargo, es lo que define la operación. Porque puedes haber comprado muy bien y tener el dinero bloqueado durante un año, o dos, o más, y eso cambia completamente la rentabilidad. En este tipo de operaciones, el mayor coste no es el dinero, es el tiempo. Porque durante ese tiempo, el activo no produce, el dinero está parado, y no tienes capacidad de reacción. Y esto no es solo una cuestión de paciencia, es una cuestión de coste real. Porque ese dinero podría estar en otra operación, podría estar generando ingresos, podría estar avanzando. Pero aquí no. Aquí está bloqueado. Y ese bloqueo es parte del precio que estás pagando. La negociación, lo que realmente implica. Aquí es donde muchas personas se llevan el primer choque con la realidad, porque cuando compras una vivienda ocupada, no entras directamente en un proceso automático. No hay un botón que pulsas y la situación se resuelve. Lo primero que suele aparecer es la negociación, pero no como una idea abstracta, como una situación real. Hay una persona dentro, con una situación concreta. Y eso significa que cada caso es distinto. A veces hay disposición a salir, a veces no. A veces hay margen para llegar a un acuerdo, y otras veces no hay ningún tipo de colaboración. Y esto es clave entenderlo, porque la negociación no es un paso garantizado, es una posibilidad, y tienes que asumir antes de comprar que puede no funcionar. Porque estas negociaciones no son sencillas, no se hacen en un despacho,
No son formales. En muchos casos, estás tratando con personas que no tienen incentivo para colaborar o que directamente no están receptivas. Por eso no es solo negociar, es gestionar una situación incómoda, imprevisible y muchas veces tensa. Porque si entras pensando que todo se resolverá hablando, estás construyendo la operación sobre una hipótesis. Y eso en inmobiliario es peligroso. La pregunta no es si puedes hacerlo, es si estás preparado para gestionarlo. Cuando no hay acuerdo, lo que realmente pasa. Aquí es donde empieza la parte que de verdad define la operación. Cuando no hay acuerdo, cuando no hay salida voluntaria, cuando la situación se mantiene. Aquí es donde la situación deja de ser una conversación y pasa a ser un proceso legal, pero no uno genérico. Depende de quién esté dentro y del contexto. Si es un antiguo propietario que no ha abandonado la vivienda, puedes tener que iniciar un procedimiento de desahucio. Si es un inquilino con contrato vencido, el proceso puede ser distinto, pero también pasa por vía judicial. Y si es una ocupación sin título, entras en otro escenario, con sus propios tiempos y requisitos. Y esto es lo importante. No hay un único proceso, y no todos funcionan igual. Los procesos judiciales no son inmediatos, ni sencillos, ni completamente previsibles, porque dependen de factores que no controlas. El tipo de ocupación, la situación legal, el contexto concreto. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque entran sin haber entendido qué opciones reales tienen. Y aquí no hay una única solución. Hay varias, y cada una depende de la situación concreta. Si hay un antiguo propietario que no ha abandonado la vivienda, el enfoque es uno. Si hay un inquilino con contrato vencido, es otro completamente distinto. Si es una ocupación sin título, el escenario cambia otra vez. Y en cada caso los tiempos son diferentes, los costes son distintos, y la complejidad también. Por eso, antes de comprar, hay una pregunta clave. ¿Sé lo que estoy comprando? ¿Conozco todas las implicaciones? ¿Dispongo de herramientas para poder solucionarlo? ¿Sé qué vía voy a tener que utilizar? Si no puedes responder a eso, no estás analizando correctamente la operación. El error crítico. Entrar sin entender el proceso. Este es el error que convierte muchas operaciones en problemas largos. Comprar primero. Y entender después. Pensar que ya se verá. Que alguien lo resolverá. Que no puede ser tan complicado. Pero aquí pasa algo importante. El tiempo empieza a jugar en tu contra. Y no solo el tiempo, la propia operación. Porque puedes acabar con el capital invertido, sin una salida clara, y con costes que siguen creciendo. Costes legales, costes de gestión, tiempo sin rentabilidad. Y todo eso se va acumulando, porque no es un problema simple, es una situación con múltiples aristas, que evoluciona, y que puede complicarse más de lo que esperabas. Por eso aquí no estás comprando una vivienda estándar, estás entrando en una situación que necesita ser gestionada. Y si no sabes cómo, el problema no es la vivienda. Es haber entrado sin entender lo que venía después, sin haber entendido la complejidad de este tipo de situaciones. ¿Quién lo gestiona? ¿Y por qué no puedes desconectarte? Otro error muy habitual es pensar que esto se puede delegar completamente, que alguien se encargará, que el proceso seguirá su curso. Pero incluso si tienes ayuda, tienes que estar encima, porque las decisiones no son automáticas. Hay momentos en los que tienes que decidir, esperar, avanzar, cambiar de estrategia. Y si no estás siguiendo el proceso, pierdes capacidad de reacción. Y eso alarga todo aún más. Comprar una vivienda ocupada no es bueno ni malo. Es una decisión, en algunos casos, una estrategia de inversión. Pero solo tiene sentido si entiendes todo lo que hay detrás. Tienes que asumir que no vas a tener control inmediato, que el proceso puede alargarse, que pueden aparecer complicaciones,
y que no todo depende de ti. En inmobiliario el precio bajo casi nunca es casual. Es una señal. Y la diferencia entre una oportunidad y un problema está en si entiendes esa señal antes de comprar. Si quieres aprender a analizar operaciones inmobiliarias con criterio real, suscríbete y seguimos en el siguiente vídeo.